En el momento más importante del plan de Dios para salvar a la humanidad, los últimos minutos de la vida de Jesús en la cruz fueron de un dolor intenso, tanto físico como espiritual. El Monte Calvario, o Gólgota, se convirtió en el escenario de la mayor demostración de amor y sacrificio de la historia. Jesús comenzó este viaje llevando su propia cruz, que representaba el peso de los pecados de toda la humanidad. Cada paso en la vía dolorosa fue un camino de sufrimiento. Él enfrentó burlas, insultos y un cansancio extremo. La corona de espinas, colocada en su cabeza, simbolizaba el rechazo y el desprecio que él tendría que soportar. Cuando fue clavado en la cruz, el dolor de Jesús alcanzó un nivel aún mayor. Sus muñecas y pies perforados por los clavos eran la prueba del sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. Suspendido en la cruz, cada respiración se volvía más difícil, y él tenía que luchar por cada aliento. A pesar de todo esto, en medio de su profundo dolor, Jesús pronunció palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. A su alrededor, la gente observaba los últimos momentos del Mesías, mientras dos criminales estaban crucificados a su lado. Esta escena nos muestra cuán poderoso es el amor de Jesús. Él soportó todo esto para que cada persona tuviera la oportunidad de encontrar perdón y una nueva vida. El mensaje de su muerte en la cruz es una invitación a reflexionar sobre el sacrificio que Él hizo y sobre el inmenso amor que tiene por cada uno de nosotros. Que esta historia toque nuestro corazón y nos haga valorar aún más el significado de este gesto. En ese momento crucial de la crucifixión, dos criminales estaban junto a Jesús. Uno de ellos, tocado por la gracia de Dios, reconoció que Jesús era inocente y le pidió que lo recordara cuando entrara en su reino. La respuesta de Jesús fue llena de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Durante el clímax de la crucifixión, algo impresionante sucedió. Una oscuridad cubrió la tierra. Este fenómeno, registrado en el Evangelio de Mateo, no fue una simple coincidencia. Fue una señal de gran importancia, mostrando la intensidad y el significado de ese momento. No era un eclipse común ni un evento natural cualquiera. Fue un acto de Dios, una señal divina que acompañaba ese instante tan crucial. En la antigüedad, la oscuridad a menudo se veía como un símbolo de luto y muerte, especialmente de personas importantes. Para muchos teólogos, esta oscuridad era como una declaración de Dios, demostrando el luto por la muerte de su Hijo y mostrando que la luz divina se había retirado debido al sacrificio de Jesús. Esta escena también se conecta con antiguas profecías, como en Amós capítulo 8, versículo 9, donde Dios dice que haría que el sol se pusiera al mediodía. Esto confirma la importancia de las Escrituras y muestra la soberanía divina. Fue durante esta oscuridad que Jesús, en agonía, gritó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Este clamor nos hace entender la profundidad del sufrimiento de Jesús y cuánto Él estaba dispuesto a soportar para que todos pudieran tener la oportunidad de recibir perdón y salvación. Esta escena nos recuerda el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros y el precio que se pagó para que tuviéramos vida eterna. Estas palabras de Jesús confirmaban el cumplimiento de las Escrituras y mostraban el enorme peso que Él cargaba al asumir los pecados del mundo. Cuando Jesús dijo todo está consumado, Juan capítulo 19, versículo 30, Él sabía que había completado su misión. En ese momento, Él entregó su espíritu, y la tierra reaccionó de una manera impresionante. Un terremoto sacudió todo, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Fue un segundo evento de gran impacto, que no solo tuvo un significado espiritual, sino que también afectó la propia naturaleza. Mateo, capítulo 27, versículo 51, nos cuenta que la tierra tembló y las rocas se dividieron cuando Jesús murió. Este terremoto no fue solo un fenómeno natural, sino una respuesta de la creación a la crucifixión del Hijo de Dios. Las rocas, que simbolizan solidez y firmeza, se partieron ante ese momento tan poderoso, mostrando la importancia del sacrificio de Jesús. Cabe recordar que la región de Palestina se encuentra en una zona con fallas sísmicas, lo que ayuda a comprender el temblor que abrió las tumbas de piedra. El terremoto también provocó algo increíble. Muchos sepulcros se abrieron, y personas justas, conocidas como santos, que ya habían fallecido, volvieron a la vida. Después de la resurrección de Jesús, estos santos salieron de sus tumbas y fueron vistos por muchas personas en Jerusalén. Este acontecimiento fue uno de los más impresionantes y marcó profundamente a todos los que lo presenciaron. La resurrección de los santos fue una prueba del poder de la vida que Jesús trajo y una señal de la victoria sobre la muerte. Los acontecimientos registrados durante la crucifixión de Jesús, como el terremoto,
La apertura de los sepulcros y la resurrección de santos solo pueden ser explicados por la acción directa de Dios. Esos santos que resucitaron fueron una prueba viviente de la victoria de Jesús sobre la muerte, una señal de lo que está reservado para todos los que ponen su fe en Él. El término pueblo santo probablemente se refiere a personas justas del Antiguo Testamento, héroes y mártires que fueron elegidos para dar testimonio de forma milagrosa de este momento tan importante. Cuando esos santos aparecieron en Jerusalén, fue una forma de reforzar el impacto del sacrificio de Jesús y mostrar de manera clara su victoria sobre la muerte. Este evento extraordinario es explicado por las enseñanzas de Pablo en Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23, donde dice: Cristo resucitó de entre los muertos, siendo las primicias de los que duermen. Así como la muerte vino por un hombre, la resurrección de los muertos también vino por un hombre. En Adán, todos mueren. En Cristo, todos serán vivificados. Este pasaje de Pablo nos recuerda que Jesús fue el primero en resucitar, dando esperanza a todos los que le pertenecen. Así, quien confía en Cristo tendrá vida eterna. Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 51, lo describe detalladamente. Jesús, después de dar un fuerte grito, entregó el Espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos. Esta frase muestra que la muerte de Jesús cambió todo, incluso la separación entre Dios y la humanidad, simbolizada por el velo del templo. Con esta victoria, Jesús demostró que su sacrificio fue definitivo, abriendo el camino para que todos pudieran tener acceso directo a Dios. Estos acontecimientos fueron más que señales, fueron pruebas de que la muerte fue vencida, y la esperanza de vida eterna es real para todos los que creen en Él. En los templos de aquella época, había un velo que separaba el lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos, de la parte del templo donde las personas podían estar. Ese velo no era solo una cortina, sino que representaba la distancia entre Dios y los seres humanos. Hasta ese momento, solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el Santo de los Santos, y solo podía hacerlo una vez al año, ofreciendo sangre de animales como símbolo de purificación por los pecados. Pero, ¿qué sucedió cuando este velo se rasgó? Como está registrado en Mateo, no fue solo un acto físico, sino algo mucho más profundo, simbólico y espiritual. El rasgarse del velo significaba la eliminación de la barrera entre Dios y las personas, un gesto de acceso directo a Él que se hizo posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hasta ese momento, solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar sagrado, en el día de la expiación. Sin embargo, cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no fue por casualidad. Fue una señal clara de que la separación entre Dios y la humanidad había sido quebrada de manera definitiva. El acto fue de Dios, mostrando que, a partir de ese momento, todos podrían acercarse a Él sin necesidad de intermediarios. El rasgar del velo representa el acceso directo y sin barreras a Dios, todo gracias al sacrificio de Jesús. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, esto se explica de manera clara. Por lo tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Santo de los Santos por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró, a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué significa esto? El autor de Hebreos nos invita a entrar con confianza en el lugar sagrado, no más a través de los antiguos rituales, sino por la sangre de Jesús. Él abrió un nuevo y vivo camino para todos nosotros, y ese camino está simbolizado por el velo, que en realidad representa el propio cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el velo se rasgó, no fue solo un acontecimiento físico, fue una señal poderosa del amor y la misericordia de Dios, mostrando que la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que cualquier persona pudiera acercarse a Él con confianza y sin la necesidad de intermediarios. Ya no es necesario seguir rituales complicados. El camino fue abierto para todos, sin excepción. Finalmente, cuando hablamos de rasgar del velo, no estamos solo hablando de un evento, sino de una persona, Jesús. Él es el centro de todo esto. Es el quien hizo posible este acceso directo a Dios, rompiendo la barrera que existía. El papel del centurión romano en la crucifixión era fundamental. Como líder de una unidad de soldados, tenía la responsabilidad de garantizar que todo ocurriera según las órdenes del emperador. Su misión era asegurarse de que la ejecución siguiera el protocolo, sin sorpresas ni fallos. Necesitaba ser una persona experimentada, valiente y eficiente para manejar la situación. Sin embargo, durante la crucifixión de Jesús, el centurión y sus soldados se enfrentaron a una serie de eventos extraordinarios que los dejaron completamente sorprendidos. El terremoto, la oscuridad y otros fenómenos inexplicables mientras Jesús estaba muriendo marcaron profundamente a todos los que estaban allí. No estaban solo lidiando con una ejecución más. Estaban viviendo algo fuera de lo común.
Fue en este escenario de acontecimientos impresionantes que el centurión hizo una declaración que resonaría a lo largo de la historia. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Esta afirmación no fue algo dicho sin pensar. El centurión, un soldado experimentado, estaba acostumbrado al sufrimiento, a las muertes y a las ejecuciones. Pero lo que presenció en la crucifixión de Jesús fue algo tan único e impresionante que no pudo ser ignorado. Vio, con sus propios ojos, que Jesús no era culpable del crimen por el cual estaba siendo condenado. Esta confesión del centurión muestra el impacto que Jesús tuvo incluso en las personas más distantes, aquellas que, aparentemente, estaban allí solo cumpliendo con su deber. Al ver todo lo que sucedió, no tuvo dudas. Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. El centurión, al presenciar la crucifixión, no pudo dejar de reconocer la dignidad con la que Jesús enfrentó todo eso. A pesar de ser injustamente tratado, Jesús respondió con una gracia impresionante. Este reconocimiento del centurión es un testimonio poderoso de cómo la muerte de Jesús tocó incluso los corazones más duros y distantes. Él, que había supervisado innumerables ejecuciones, percibió algo único en Jesús, algo que lo hizo afirmar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta transformación en la visión del centurión muestra cuán capaz es el mensaje de la cruz de impactar profundamente, superando barreras culturales, sociales e incluso el endurecimiento de un corazón acostumbrado a la violencia. Sin quererlo, se convirtió en un testigo significativo, proclamando la verdad de quién era realmente Jesús, el Mesías prometido. ¿Y a ti? ¿Te gustó el vídeo de hoy? Si has llegado hasta aquí, gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.